Buenas tardes. Estamos en el espacio de Reflexionando Juntos. Como siempre, planteamos cuál es la idea de reflexionar. Reflexionar es la capacidad humana, exclusivamente humana, o sea, es la aptitud humana que es poder repensar lo pensado, repensar lo sentido, repensar lo actuado. De esa manera tenemos la capacidad de transformar esa aptitud en una actitud permanente. Cuanto más la practicamos, más somos conscientes de nuestro accionar sobre nosotros, sobre los otros y sobre todas las cosas que están en nuestra propia vida. La idea es siempre buscar la manera de tener una mirada más abarcativa sobre esa realidad para operar de una forma activa en la cual podemos de alguna manera entender los juegos sociales, los juegos de realidades y amoldarlos a esa circunstancia que nos toca vivir. Y en lo posible poder transformarlos para una mejor convivencia con nosotros, con el medio y con nosotros. Bueno, esta semana he trabajado, o he bajado, o subido, mejor dicho, unos cuantos temas sobre Maldonado y Santiago Maldonado. Y bueno, he tenido mucha respuesta, muchas realmente situaciones, y la gente se enganchó en esto escrito y a su vez he hecho digamos, audios. Y a su vez con el programa anterior tenemos cada vez más bajadas, más, digamos, mirados, y es realmente interesante lo que está sucediendo y cómo esta historia de poder grabar y trabajar desde las redes para que cada uno lo pueda escuchar cuando quiere y en el momento que quiera y poder rever la cosa, da una mirada o da una calidad de escucha, de reflexión sobre lo que hablamos tanto Víctor como yo, que nos ayuda y nos enriquece a todos, porque se enriquecen ustedes y con vuestra evolución, digamos que también nos enriquecemos nosotros. Así que es un ida y vuelta, un feedback, que es muy interesante investigación o este fenómeno o digamos, laboratorio, porque es un laboratorio social que estamos haciendo. Bueno, el tema de hoy lo va a presentar Víctor y yo voy a aportar. Vamos, Víctor. Sí, José, bien, en los anticipos, en lo que estás adelantando, en los conceptos generales, existe el tema de hoy, que es un poco la manera de observarnos, cómo vivimos en sociedad, cómo estamos armados de muchos elementos para realmente disfrutar lo que es algo esencial, la libertad, pero la libertad con responsabilidad. Por eso el tema de hoy tiene que ver mucho con hechos actuales, pero tratar un poco de ver, analizar, ir desbrozando aquello de la ley entre lo legal y lo legítimo. La ley que sería en cierta medida tomando la estructura fundamental, el escrito esencial, las cartas magnas, las constituciones, aquello que se pacta para que las sociedades puedan tener elementos fundacionales y a su vez permanentes en lo que es los derechos y los deberes como ciudadanos, como realmente habitantes de una tierra y a su vez ir progresando en ella, pero con eso que yo dije anteriormente, en libertad. Hay grandes problemáticas, hablaste del tema de este chico de desaparición forzada como Santiago Maldonado, un hecho brutal en democracia. Uno diría, bueno, se lo quiere comparar con otras situaciones, con Julio López o quizás con Miguel Bru. Muchos casos que podemos ir nombrando en todo este decurso, lo que también le llaman la nueva democracia en Argentina. ¿Por qué nombro varias veces democracia? Por otro lado la ley, por otro sitio incluso lo que engloba, que es quizás una virtud esencial, la libertad. Porque realmente la democracia está en crisis, pero también las instituciones están en una crisis profunda, que hace que eso que definimos lo legal en cierta medida esté cuestionado hasta la Carta Magna. Porque la ley, sabemos todos que tiene ese concepto fundamental, la Constitución, los artículos centrales, que no son más de un centenar, pero que después
se va dimanando, se va ampliando en lo que es la vida cotidiana, en lo que son los códigos, el código penal, el código civil, el comercial, ahora unidos, pero en cierta medida que tienen espacios distintos. También lo que hace a toda la preceptiva que tiene que ver con la salud, con la educación, con los derechos humanos, los derechos de asistencia social. Todo eso, ¿por qué se amplía? Porque justamente también la democracia necesita elementos para ir disparando hacia adelante el perfeccionamiento. Pero no tenemos como la democracia norteamericana, que ellos tienen las enmiendas. Ellos tenían una constitución quizás más liberal, más abierta, y bueno, esto no sirve porque la actualización, la necesidad de la sociedad exigen cambios. Nosotros no, le ponemos quizás hasta incluso referencias que no son leyes, por ahí son decisiones transitorias desde los gobiernos para superar lo que es el paso de la ley y las trampas que da la ley. En definitiva, lo legal y lo legítimo. Lo legal, aquello es que es la letra que con sangre entra, como dicen comúnmente, que te aplica la justicia desde el Poder Judicial, que lleva después, siguiendo el orden de percepción, en lo que es las fuerzas de seguridad y de represión cuando uno está violando ciertas cuestiones de la ley, sea a nivel de policías, sea incluso a nivel nacional, cuando son temas más profundos, por ejemplo la ley de drogas, que entra ahí a jugar justamente una de las fuerzas que está cuestionada ahora, Gendarmería, o puede ser Policía Federal. Bueno, ustedes saben que hay diferentes instituciones, pero aquí, cuando tomamos lo legal y vemos el caso Maldonado, vemos también lo legítimo. Lo legítimo que se cruzó en este caso es todo lo que hace a la historia de nuestro universo más grande, el territorio en la territorialidad y no en la gobernabilidad como Estado constituido dentro de la Constitución de la ley fundamental, sino como Estado histórico, como geografía histórica, porque los mapuches estuvieron mucho antes de todo esto, los pueblos originarios estuvieron mucho antes. Hoy estaba leyendo, y esto es una digresión, sobre unos indígenas, los Mafre, que estuvieron en Mendoza, en una época que nosotros decimos, bueno, Mendoza prácticamente era todo un desierto. No, señores, yo también no tenía ese conocimiento. Tenían zonas irrigadas muy profundas. ¿Por qué? Porque los mismos incas bajaron desde Perú y le enseñaron a estos indígenas, Mafre, que ocupaban un sector, el sector, digamos, no norte, sino el sector sur de la provincia de Mendoza, para que se irrigaran y pudieran tener una especie de vergel y defendieran la naturaleza. Y los indígenas, como a los mapuches también históricamente han luchado, ellos se han criado defendiendo la naturaleza porque necesitan directamente la naturaleza. Eso es lo legítimo, la legitimidad del ser humano, el individuo que quiere vivir y vive en armonía con todo. Lo otro es lo legal, que decimos yo tengo poder sobre esto o sobre aquello. El gran conflicto, lógicamente, como Estado organizado desde 1853 o lo que fue directamente la conquista del desierto, ya después de los años 70, 80 del siglo XIX, se pone la ley, hicimos la ley concretamente, la ley burguesa del Estado argentino. Y ahí está la propiedad privada. Yo creo que la legalidad que se contrapone a la legitimidad es defender la propiedad privada. En definitiva, yo pongo estos elementos, después podemos seguir con José para entrar quizás más profundidad, y los grandes conflictos, y cómo opina la gente, y cómo se la lleva manipulando en los medios de comunicación, es defender a rajatabla la propiedad privada de un medio de producción o un medio establecido para producción o un medio que se tiene para producir cierta riqueza. En este caso hablamos de las grandes propiedades del italiano-suizo o suizo-italiano Benetton, por otro lado Tonskin, que está más al sur, incluso en relación con Chile, y también de Joe Louis, el inglés, con 3.000 millones de dólares de capital propio, un gran amigo de nuestro jefe de Estado Macri, que también tiene muchos intereses económicos. Y todo esto, señores, por un lado se ejerce el poder sobre las tierras. Por eso está el gran conflicto con los pueblos originarios, porque tocó esos territorios que tienen muchos minerales. Yo estoy hablando de uranio, estoy hablando de oro, de plata y el petróleo que se corre hacia Neuquén, en otros territorios que también ellos quieren. Y esto no es de los argentinos, sino de estos grupos que a su vez están relacionados con grupos extranjeros. Hay muchos libros a este momento que se han trabajado incluso en los 12 años de gobierno anterior, que no es muy santo, porque realmente Cristina Fernández de Kirchner no defendió mucho en la ley de los glaciares de defensa del medio ambiente para no ser extractivismo. El extractivismo
es la metodología actual del gran poder del norte para ejercer poder sobre nosotros. Y todo lo que se oponga será reprimido. El caso Maldonado, que es un caso de legitimidad y de legalidad también, porque es represión de Estado, ya no lo puede negar nadie, que hay ciertas cuestiones que ya indican algún sector, algún miembro de Gendarmería tuvo mucho que ver con todo esto, debe responder y debe responder el poder político que a su vez da la orden. Pero todo esto es el inicio de una represión que también la tuvo en Plaza de Mayo y que la tiene frente a movimientos sociales que parten de conflictos de trabajadores, de desempleo y demás, que ya está preparando. Lo dijo Macri, es muy importante la Gendarmería, yo no quiero tener conflictos con ellos, porque están luchando muy bien con Patricia Bullrich contra el narcotráfico. ¿Pero por qué están luchando contra el narcotráfico o contra quién? Contra algunos sectores del narcotráfico y dándole mano a la gran empresa norteamericana, la DEA, que administra la droga, la administra, no es que la combate, la administra y sabe dónde trasladarla y sabe qué ganancias tener y sabe dónde enviarla. Es decir, cambiamos de patrón, el patrón ilegal al patrón legalizado. Eso es lo que quiere el convenio que hace Macri, para a su vez a los poderosos darle el extractivismo, que todo lo que tienen que llegar a sus minerales, porque Latinoamérica en definitiva es dar materia prima para que la elaboren, y hoy desesperados, sobre todo los sectores fundantes de este capitalismo que tenemos ahora en estos tiempos de neoliberalismo, venido de Davos. Davos es muy importante, no lo nieguen. Davos son los fondos buitres que se han venido a instalar, que tienen muchas inversiones ahí, son todos los fondos de los bancos más importantes de Norteamérica, de Europa. Viene el Tratado de Libre Comercio con Europa, que es el paso previo para el tratado con Estados Unidos, para vendernos de vuelta los espejitos, y seguir con el extractivismo, llevarse todo. Pero por detrás, ¿qué? Ejercer esa ilegalidad, si quizás no cumpliendo la ley, pero ellos la legitiman de otra manera con la represión. Nadie se les va a oponer. Yo lo digo todo esto porque hay datos concluyentes y cada vez hay que adelantarnos más para que la noche no se nos venga de golpe y después digamos por qué nos equivocamos. ¿Listo? Sí, sí. Mira, yo tengo en esto una mirada. Siempre la ley es para cercenar derechos. Sí. O sea, porque contra la libertad absoluta que uno se puede, empieza a arreglar por el no. Desde la Biblia está esto, de Sí. los 10 mandamientos. Sí, sí. En la Biblia, el primer pueblo de la Biblia fue el pueblo judío, y hay Exacto. 613 mandamientos, de los cuales... La Mishnah esa es la- la que se dice. Mitzvot. 400 o 500 y pico son por la negativa, Claro, y 100 y pico son por la positiva. O sea, no esto, no esto, Claro. no esto. Por eso el Dios de la Biblia es un Dios cercenador, es un Dios castigador, es un Dios que asusta y que dice no a esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Por otro lado, siguiendo con el razonamiento este de las reglas del no, que ahí se demuestra el poder, también tiene que ver esto con lo que vos estás hablando. Ahora viene Netanyahu. Netanyahu es el primer ministro de Israel. Exactamente. ¿Qué negocio viene a hacer con Macri? Van a traer todo sistema de seguridad. O sea, la gran cooperación de Israel con Argentina van a ser todo sistema de seguridad. Perdón No, que haga una digresión ahí, porque nunca lo hablamos, José, pero yo creo que vos, a pesar de... Te respeto como judío, pero a pesar de todo, vos coincidás conmigo que hay muchas cosas de la Mossad y que la Mossad tiene mucho que ver con Nisman, como la CIA. Ya no podemos negar más. No podemos más. Los servicios de inteligencia, Estiuso, partícipe de lo que fue el caso Nisman y el caso AMIA también, y están involucrados la CIA, Mossad, y no en vano viene Netanyahu. Aquí hay muchas cosas escondidas que están manejando todos los servicios de inteligencia. yo no voy es muy a, difícil entrar, yo sé, pero vamos a combinar No, que hay pero cosas muy secretas que se manejan yo por no abajo. voy a, digamos, a no vamos a señalar, pero Espera. Yo no voy a defender a Israel. Yo considero una cosa es para mí el judaísmo y otra cosa es el israelí, o ser israelí. Para mí son cosas diferentes. He tenido muchos problemas, muchas discusiones con gente de la colectividad. Yo creo que el judaísmo es una cosmovisión ética Exacto. muy importante que tiene mucho respeto por el ciudadano. Fue el primer pueblo que habló de liberalizar a los esclavos. Fue el primer
país que no existe la propiedad privada. No país, sino en la Biblia, no es propiedad privada. Sí, Uno sí. tiene el usufructo, pero los tantos años tiene que devolver. O eso es de Dios. Exactamente. Sí. Entonces, cuidado que una cosa para mi criterio es el judaísmo y otra cosa es ser ciudadano israelí. Son distintas. Sí, sí. Para mi criterio, Claro. y he metido No, muchas por eso te nombré la a mí no me, Mossad, pero la Mossad porque, creo que es uno más de los un tantos. mecanismo, como se llama Exacto, Netanyahu. pero Sí, sí, sí. hay un montón. Terrenal y de los hombres. Hay un montón de hechos, y yo hablo también de acá, de Como el Argentina. M16 en Inglaterra. Exactamente. Yo nombré a Stius y la CIA. O la CIA o aquí, la KGB la en, KGB en Rusia. el Putin también fue un miembro. Entonces, cuidado con que yo creo que hay acá una disputa muy grande en dos concepciones muy importantes del tipo sociedad. Hay una sociedad que tiende para los pocos, para los elegidos, para una élite. Y una sociedad que no se da cuenta que cada vez perdemos más derechos Exacto. para esos pocos que pueden. Es decir, yo voy a poner ejemplos concretos. El corte de pelo, las cantidades de peluquería que hay en Argentina, sobre todo en Rosario ahora, O sea, para los varones, gastan fortuna para tener ese pelito cortado. ¿Y quién es el adalid y el que muestra eso? La televisión. ¿Con qué? Con el fútbol. Es decir, es muy interesante. sí. Parece una tontería lo que estoy planteando, pero demuestran cómo nos van adoctrinando, domesticando es la palabra para mí esa. Masificando en general, Es de una manera deplorable. Es impresionante y cómo creyendo que estar a la moda nos llevan a no pensar, a no reflexionar. Pero volviendo al tema de de libertad y cercenar la libertad que es la ley, también es cierto que el tema de la propiedad privada es un conflicto muy grande que sucede en Argentina, en este momento salió muy, pero que también hay gente que se aprovecha, dice que soy descendiente de tal pueblo y tengo derecho a, que la ley le dio a la Constitución nueva que hubo, y el gran despiole con la ley de los pueblos originarios. Claro, exacto. Entonces, cuidado con esto porque pasa lo mismo con la gente árabe en Israel, o sea, está en todos lados esto. Sí, sí, sí. Entonces, yo no sé cuál es el camino o el método, pero sí creo que hay que estar atento a lo que está pasando. Y creo que acá la gran disputa, vos hablás por ejemplo de la industria extractiva. Yo hablo por ejemplo en Inglaterra, en Corrientes, de los esteros de la Ibera, con el agua. Bueno, ese Tonkin también. A eso me refiero, y es agua. Es decir, no Claro, se pero no, igual que no solo es agua, sino que toda la naturaleza, Sí, hay sí. animales, todo eso es algo Pero impresionante. el agua, que es Eso es natural. hay dos elementos para el hombre. Perdona, ¿cómo se llama? El acuífero guaraní. Exacto. Debajo de A eso me refiero. debajo Paraguay, de hay- Formosa, Chaco. Hay Corrientes. dos elementos imprescindibles para el ser humano: Sí. el aire y el agua. El agua. No hay forma No. de vivir sin eso. Yo no sé cuál va a ser la estrategia de esta gente, qué va a pasar con el agua y el aire. Te doy los datos. En Mariscal Estigarribia. Yo estudié eso porque justo iba a viajar a Santa Cruz de la Sierra. Confieso, porque yo soy buena persona. Y me contacté con otro que estaba en comercio exterior. Che, venite aquí. Y yo medio dudé, porque bueno, uno dice Bolivia en ese momento. Y eso era estudio incluso geográfico. Santa Cruz de la Sierra está justamente a 200 kilómetros de Mariscal Estigarribia y una ciudad Formosa también a 200 kilómetros. Ahí había ya 3.000, estoy hablando hace 15 años atrás, 3.000 marines. Ahí están controlando todo el guaraní, el acuífero guaraní. Son marinos, no es cualquier fuerza. Están ahí, están instalados, manejan el pueblo ellos. Y tienen otra, porque se lo dio en la época de Capitaní, seamos sinceros, que están cerca del aeropuerto de Resistencia en el Chaco, otra base norteamericana. Ahí controlan todo el acuífero guaraní. Pero en Córdoba. Ahora también, pues, Hay permanentemente, digamos, operaciones de los yanquis manejando el tema. Mira, te voy a contar una experiencia que parece estar risueña. Hay una persona amiga que fue como acompañante de un grupo de chicos de tercer año, segundo año, a subir un monte en Córdoba. Y fue al baño atrás de una montaña
digamos, al costado de una piedra, porque se habían, digamos, gente, se necesitaba hacer necesidades, y una mujer. Entonces, se puso en cuclilla para hacer, y de pronto se puso un helicóptero subió de golpe, y estaba con la cola al aire. Claro, claro. Y veía, paró el helicóptero, y entraba a bajar tipos, soldados, se volvió loca, no podían hacer nada, y terminó y salió corriendo, y estaba lleno de soldados yanquis, boinas rojas. ¿No es el Uritorco o otra zona? No, otra zona. Claro. El Chapaquí. Bueno, esa zona está ahí. Hay un gran farmacéutico, ahí tiene está bien, pero tierras privadas. Estoy contando cómo se está permanentemente en todos lados, pero además Reimers esos instrumentos o esa gente están al servicio de, y ellos creen que tienen poder y no tienen poder. Es decir, los gendarmes, yo voy a poner un ejemplo que lo escribí, los gendarmes, Santa Fe, Lipsis, Vidal, Buenos Aires, le pedían por favor a la Burrich que ponga la gendarmería, como acá se llevaban las papas, que no se ve qué hacer con la propia policía. Claro. Y ahora la critican. Y los muchos periodistas, muchos opinadores, en aquel momento decían, menos mal que vino, y mucha población, que vino la gendarmería. Ahora lo critican la gendarmería. La represión es represión siempre. Claro. Siempre. Sí. Esté quien esté en el poder y quiera reprimir lo que quiera reprimir. Ahora, como ellos reprimen a los indios, entonces la gendarmería y pobres indios que lo reprimen, entonces lo critican. Pero cuando reprimieron a los delincuentes, que eran malos, negros y feos y pobres, entonces estaba bien que lo repriman. Pero están terminando esos negros. Pero además vos fijate, la enseñanza que dejó en la provincia de Santa Fe, claro, el tema de la represión de la gendarmería. La época de Berni, sí. Pero ¿qué está pasando ahora en Santa Fe? Con el chico que 24... Franco Casco, que lo tiraron al río. Sí. Y el otro... Pichón Escobar, también me acuerdo el caso famoso. Estoy hablando de Santa Fe y Rosario. Claro, sí. Y eso es enseñanza de la política dura de la gendarmería y corrupto de la gendarmería. Ahora yo muestro ahí, cruzo el silencio de Lipsi y también del ministro de aquí de Seguridad, Maximiliano Puyaro, que hacen silencio en todo. Y yo sé, porque uno tiene contacto como periodista, con muchas sesiones de policía, y es cierto que no toman denuncias, las denuncias de la gente, de asalto, hasta de entradera, porque tienen relacionado con el Ministerio de Seguridad que hay que tener menos denuncias. Así que andan mejor, claro. Por estadística. Y sí que hay algunos comisarios que han tomado hasta tierra, le digo. Porque hay gente en la zona, yo te he conocido, en los aledaños, justamente como dice nuestro amigo Carlos del Frade, en los arrabales de la ciudad, tierras, y un comisario en zona sur-oeste les pidió, y démela el 10% de esto para mí. Textual, estoy hablando de la comisaría, creo que está por allá, está la 14, la 16. Esto es seguro. O sea, suroeste. Hay barbaridades, cosas que se hacen. Pero también había que preguntarse, algún día debemos saber quién atentó, o si fue un atentado, contra el ex gobernador Antonio Fatti, y qué papel juega Lipsi con esto del narcotráfico. Porque tuvo mucho miedo cuando venía Patricia Bullrich al principio. Después lo calmaron. ¿Por qué? Yo lo dejo flotando ahí. No digo que uno tiene datos más. Pero además, ¿por qué se calmó? Pero además vos fíjate, Víctor, que los periodistas que en su momento elogiaban grandemente a la gendarmería, que trajeron paz a la ciudad, bla, ahora están criticando porque están lejos y son, digamos, de última, son gente sin importancia. Y no se dan cuenta que es una estrategia global. Sí. Es global y no lo ven como un aspecto de una ideología que se quiere imponer de una manera que nos lleva a todos como ovejas al matadero. Hay que tomar esa frase, es todo relacionado de Bertolt Brecht, fueron por por aquel, allá, yo no me di cuenta, ahora vienen por mí. Hay que tomar así, hay que ser consciente que esto en las manifestaciones hay mucha gente infiltrada, y sabemos de policía, de servicios y demás,
sea de uno o de otro, y gendarmería y es más duro si empieza a intervenir. Claro, pero vos te acordás cuando estaba en la Eso se gendarmería viene, ¿eh? en Rosario, yo hablaba contra la gendarmería en su Claro, momento, sí, sí, sí. y mucha gente me criticaba porque la gendarmería traía paz, entre comillas. Sí, sí, me acuerdo. Y la paz no se hace con represión, No. la paz se hace con que no haya delincuentes, porque la Claro. delincuencia, entre comillas, es una enfermedad social en la cual todos tenemos que contribuir. Para sacar esa enfermedad todos somos responsables. Exacto. Y pensar y saber y ser sincero cuando comenzó, y sabemos que con todas las privatizaciones, con todos los cierres de fábricas, en la época del menemismo, en la década del 90, empezó todo, seamos sinceros. Cuando hubo gran desocupación y que entraba la droga. Incluso Estados Unidos, lo sabemos bien, como hubo un plan antes de la represión, el famoso plan Cóndor, en los 70, en los 90 hubo la liviandad, y bueno, dejen que entren. Total no nos importa, si se matan entre ellos, si se drogan, la juventud no nos interesa. Guarda que es maquiavélico los programas. Pero después fue creciendo, se fue organizando, entraron los carteles, y los carteles trabajaron con la política, y la política se hizo política de Estado, y ya la cosa era medio imparable. Por eso ahora plantean que vuelva la DEA. ¿Quién se peleó con la DEA? Todos tienen los datos. Cuando bajó ese avión allá en 2004, 2005, que él le incautó todos los elementos de seguridad, y bueno, arréglense a ustedes. Ahí entran los carteles mexicanos. Ahora hay que luchar contra eso. Pero ahora liquidan a mucha más juventud. Porque todos esos soldaditos que quedan sueltos, que siguen rateando, y los van matando a poquito, se matan entre ellos, los hacen matar, hay gatillo fácil, hay de Pero todo. Víctor, para que haya estos chiquitos, como chiquito con respeto, lo Sí, digo, sí, no, en el sentido una- así que duele como mucho, se- es muy doloroso. Exactamente, Sí. y son soldaditos, Claro, todo. pero porque hay un gran consumo. Porque Exacto. el tema es por qué hay consumo de droga. Claro. Porque si no hubiera una clase media o alta que consume droga y gasta plata en eso, no habría soldado, El no psicólogo habría dijo- venta de droga. claro, el psicólogo Rolón lo dijo hoy y yo coincido, y yo lo dije antes cuando le preguntó cuál es el principal conflicto en la sociedad argentina. Y yo dije, la angustia, dijo el psicólogo Rolón. Es ciertamente, es la angustia, porque es la búsqueda de un triunfo forzado que no se tiene, ese triunfo del exitismo personal, que no existe en ninguna parte del mundo. Pero Argentina todavía mantenemos, lamentablemente, aquello de los inmigrantes, que tenía que ser Argentina potencia, los mejores del mundo. No somos como todos en el mundo, que es nuestra imperfección. Pero Y vos- muchos se la creen Pero vos crees y que caen en eso. Argentina, Víctor, créeme que no. Yo creo que conozco alguna parte del mundo y he viajado Sí. y no es Argentina. No, ya sé, pero aquí por es eso se mucho creen más grave. Es toda una concepción totalitaria. del capitalismo, sí, que te Exactamente. destruye. El consumismo te Y lleva la a vez eso. pasada cuando escribí aquello de nosotros podemos concebir el fin del mundo, o sea, nuestra fantasía, podemos concebir que venga el fin del mundo, pero lo que no podemos concebir como idea Claro. es el fin del capitalismo. Claro, no entra en sí, la sí, lo cabeza. dijiste la otra vez. No entra en la cabeza. No. Es increíble cómo tenemos como única forma de vivir el capitalismo. Y tiene que haber otra forma. Claro. Tiene que haber otra Porque forma. en general hasta los jóvenes piensan, y bueno, ¿cuál es la solución? Y la tecnología, el robot, piensa eso, que me ayude, y vamos a vivir mejor, y voy a conquistar Marte, qué sé yo. Esa proyección toda así de bien burguesa. Así Porque este encima camino. además hay cosas que son ciertas. Sí, La sí, medicina avanzó, o sea, hay cosas que son ciertas, pero el tema es que el vivir cotidiano, estamos en una calidad de vida. Mira, el otro día estuve reunido con, digamos, chicos yo digo, gente entre 40 y 50 años, profesionales y no profesionales, comiendo un asado. Todos los profesionales en área de salud, la Sí, mayoría, sí, sí, sí. y otros que era un especialista en aire acondicionado, el otro constructor, o sea, nada que ver con la medicina, todos están con psicofármacos, todos. Mirá. Chicos Con de problemas 40, para 50, dormir, todo para eso. dormir, Claro. porque están contracturados Estresados totalmente. y contracturados, Claro. es decir, están con nudos en la espalda porque no van más. Entonces, Es chicos, más, dice que las relaciones sexuales bajaron mucho. exactamente. No sé, la estadística. Exacto, pero estamos hablando de chicos, Impresionante la nueva gente de generación. 40, Sí, 50 claro, años. gente joven. Porque antes se veía que una persona no podía dormir después de los 60, 70 años. Claro. Pero ahora gente joven no pueden dormir. Es decir, hay conflictos que son, si no toma remedio, el Viagra, es otro invento. Claro. Uno dice el Viagra para gente de tercera edad. Están Los tomando chicos, jóvenes, con energizantes para colmo, se están destruyendo. Exactamente. Entonces hay todo un costo de vida personal muy jodido
en este sistema que es muy perverso para el ser humano. Exacto. ¿Cómo estamos con el tiempo, Víctor? A ver. Y estamos arribando ya a los 30 Claro. minutos. ¿Vos Es un querés tema algo muy, más? es un tema muy largo, sí. Yo creo que yo hablé en una parte que está la democracia en crisis, pero también la ley en general. Está bien, si yo rescaté en parte a Estados Unidos, también veo la brutalidad. Hoy nos enteramos también esta suspensión, sigue avanzando Donald Trump con medidas que son sofocantes, sobre todo para los inmigrantes. El plan ese DACA, que eran los niños que entraban Fíjate inmigrantes, hoy el tema 800.000 que pueden hacerlos volver, que ya tienen su trabajo, que ya han crecido. Fíjate el tema hoy del huracán. Del huracán Que Irma, que tuvieron que fue- salir a decir que no se preocupen la gente inmigrante que busque refugio, porque no va a estar sí. la policía Exacto. esa antimigratoria. persiguiendo Porque así lo que tenía no- miedo de irse a indocumentado. refugiar Sí. porque lo pueden echar de su país. Prefieren De- morir antes que lo. Es tremendo. Es una locura. Claro. Vos fíjate que en este momento tenemos dos países que son para mí iconográficos. Uno Haití y otro Estados Unidos. En Haití dice, bueno, no pueden hacer mucho porque Claro. no tienen dónde ir. Claro. Y va a morir mucha más gente que en Miami. Miami van a lugares más secos, se ha prohibido Claro. todo en Otros estados provisiones que tienen, claro. de nafta, de agua. Claro. En Miami van a No. morir indefectiblemente. Sí. Va a golpear el mismo huracán. ¿Cómo en la diferencia hay gente de primera, de segunda, tercera, de cuarta y de Y quinta? vos fijate, los únicos que podemos decir dentro de la precariedad están mucho más humanizados y organizados en Cuba. Tendrán precariedad en sus verificaciones, pero ellos ya preparan una semana antes y se salvan. Por lo menos sus vidas las salvan, porque realmente es una sociedad solidaria, que eso es lo que falta, ese vínculo social fuerte, firme, esa Exactamente. convicción. Somos una nación, tenemos una identidad, que eso es lo que afirma la legalidad y la ley. Si no, lo otro, en definitiva, el individualismo va destruyendo toda Sí, perspectiva. lo que es justicia y ley, Claro. son diferentes. Son Sí, concepciones sí, diferentes. totalmente. Bueno, estamos llegando al final del programa. Dejamos con muchas reflexiones a nuestra gente. Muchísimas. Como siempre, si tienen algo que aportar, lo pueden hacer por mail a jgerman@fivertel.com.ar o por el Facebook, el mensaje privado público, o si no, en mi celular 0341-6382-997, que también tengo WhatsApp. Hasta el próximo encuentro y muchas gracias.